Antes de saludar a nuestro siguiente invitado en 6 AM y el Canal 1, un momento para atender la inquietud de un oyente de Caracol. Wilson me dice lo siguiente: mis padres viven en la casa finca que tienen cerca a Bogotá, en La Victoria, aquí en Cundinamarca, cerca a Mesitas. Resulta que el sábado, luego de un aguacero muy fuerte, en horas de la tarde todo el sector quedó sin energía y a hoy nada que lo solucionan. Son más de 80 predios, me dice Wilson, afectado. Se llama Vereda La Pitala Alta, así que ahí le pasamos el mensaje, por supuesto, a las autoridades competentes a ver si le ayudan a esta cantidad de familias que están padeciendo esta situación desde el sábado. Vamos a otra situación un poquito más delicada, la que tiene que ver con la tutela que rebotó en materia de una pretensión de un abogado del presidente Petro en relación al Consejo Nacional Electoral. Nos lo comentó muy temprano Hernando Herrera y nos acompaña Heráclito Landines, representante a la Cámara por el Pacto Histórico. Doctor Landines, muy buenos días. ¿Cómo está? Hola, buenos días, Gustavo. Bien, y un saludo especial a toda la audiencia de Caracol. ¿Cuál es su opinión sobre la negación de la tutela? Creo que en ese tema de fondo, la Corte Constitucional deberá pronunciarse en el futuro para dirimir estas competencias. Creo que el máximo tribunal de lo constitucional en este país debe tomar una posición para claridad de todos, pero sobre todo para salvaguardar la constitución política y la institucionalidad colombiana, aclarando cuáles son las competencias y los alcances de las decisiones del Consejo Nacional Electoral y no con lo que está pasando ahora, que es afectar la misma institucionalidad en Colombia cuando asumen competencias que no tienen. Representante, pero de manera que ustedes reconocen dentro del pacto que en efecto hay una discusión jurídica sobre este tema y que, como han señalado algunos juristas, no propiamente de derecha, como el doctor Rodrigo Primi, el Consejo Nacional Electoral sí tiene competencia para investigar a la campaña y puede imponerle sanciones administrativas al presidente de la República. Hay algunos otros que dicen que no es así, pero hay un debate al respecto. Sí, y ese debate está ligado al fuero que tiene el presidente de la República contenido en la Constitución Política. Y lo he dicho la Corte Constitucional en repetidas ocasiones, la figura del fuero es para proteger misma la estructura institucional del país, la arquitectura institucional, y que ninguna otra institución, ninguna otra entidad asuma algún proceso contra la figura del presidente de la República. Cualquier presidente, Petro, cualquier otro presidente en cualquier momento de la historia del país. Porque si, por ejemplo, cualquier juez de este país, que no sé cuántos jueces pueden haber en 1.104 municipios, pueden haber 5.000 jueces, tramiten procesos en contra del presidente de la República, o que una entidad administrativa como el Consejo Electoral le esté formulando cargos. Pero esa discusión sobre el fuero y sobre el alcance de las competencias del Consejo Electoral solamente las puede dirimir la Corte Constitucional, en este caso para tener claridad en el funcionamiento del Estado colombiano, porque ya lo dijo el espectador en su editorial de hoy, se extralimitó en sus funciones el Consejo Electoral para perseguir al presidente de la República. Y creo que la máxima instancia, quien salvaguarda, quien defiende la Constitución, es la Corte Constitucional, que deberá pronunciarse para dirimir este conflicto de competencias. Congresista, no menos cierto es lo siguiente: ya la Corte Constitucional precisamente se pronunció y definió claramente que es el Consejo Nacional Electoral. Incluso lo hizo, para mayor recuerdo, en el caso precisamente de la campaña Petro, reseñando que es el Consejo Nacional Electoral el ente encargado de investigar esta campaña. ¿No es entonces volverle a pedir algo a la Corte frente a lo que ya se decidió? No, hay dos escenarios sobre los cuales está la discusión. Uno, la competencia que tiene el Consejo Nacional Electoral para investigar las campañas políticas en este país y los responsables mismos de las campañas. Y la otra es el fuero del presidente de la República, quien es su juez natural y quien tiene la competencia para investigarlo o para acusarlo, y en este caso es la Comisión de Acusaciones. Creo que pasó ese límite del Consejo Nacional Electoral cuando formuló cargos contra el presidente de la República. No tiene competencia para formularle cargos. Y el propio senador Chacón, en conversaciones del otro día, me recordó una figura que cuando uno estudia por allá en la universidad, que es el fuero por atracción. El fuero por atracción del presidente de la República es que las conductas del presidente, aún cuando no era presidente de la República, siendo candidato, las debe investigar y debe formularle cargos única y solamente
la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Entonces creo que ahí es donde tiene que la Corte pronunciarse con respecto al fuero integral del presidente de la República, que con la actuación del Consejo Nacional Electoral se está afectando. Y la competencia no es esa. Y es más, aún la propia Corte Interamericana ha dicho, y lo hizo en el caso Petro Urrego versus el Estado colombiano, ninguna autoridad administrativa puede afectar los derechos políticos a elegir y ser elegido. Y con esta actuación se está afectando el derecho a elegir al presidente de la República y de nosotros que votamos por él a elegirlo. Porque claro, pero no menos cierto, formando cargos sobre el presidente. Claro, representante, pero no menos cierto es lo siguiente. La determinación que podría eventualmente adoptar el Consejo Nacional Electoral sería una sanción que se fija en una multa, no le imposibilitaría al presidente de la República poder ejerciendo su cargo. Pero yo le pregunto, si entonces bajo ese criterio jurídico no se puede imponer por ninguna autoridad administrativa una sanción en contra del presidente, eso podría derivar, y se lo va a poner en un tema seguramente paradójico, en que si el día de mañana cualquier presidente de la República es, por ejemplo, sorprendido por un agente de tránsito volándose un semáforo en rojo, alguien diga que por el fuero integral tiene que sancionarlo e investigar esa conducta a la Comisión de Acusaciones. Sí, pues esa es una pregunta hipotética, un caso hipotético. Pues no creo que llegue al Consejo Nacional Electoral este tipo de actuaciones administrativas o ninguna entidad. Bueno, eso lo resolverá la Inspección de Tránsito si recurre el presidente a la sanción ante la autoridad de tránsito del respectivo municipio. Yo creo que la discusión va mucho más allá, es con respecto a un país o un estado como el colombiano, que una autoridad administrativa asuma conductas políticas, porque el Consejo Nacional Electoral, siendo un congresito pequeño, y lo peor es que es un congresito pequeño de políticos quemados, está actuando de manera política, cuando debería actuar de manera procedimental administrativamente para vigilar la campaña, para investigar al gerente de la campaña, a los auditores, a los revisores fiscales, al tesorero de la campaña, pero no al candidato. Y menos el presidente, porque por el fuero por atracción, él es quien tiene un juez natural, que es la Cámara de Representantes, a través de su comisión de acusaciones. Y yo creo que cualquier otro escenario hipotético, pues tendríamos que esperar qué es lo que pasa, pero creo que la Corte Constitucional debe dirimir y aclarar cuál es el alcance del fuero constitucional para proteger la figura del presidente, la del jefe del Estado, la del jefe del gobierno, la del comandante en jefe de las fuerzas militares de un Estado tan importante como es Colombia. Creo que la Corte tiene que pronunciarse. Importante opinión del representante Heráclito. Muchas gracias, muy amable. Buen día para usted. Gustavo, muchas gracias y un saludo a todos.